Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí en Conexiones, soy Arturo Q. Hoy día nos toca una entrevista muy especial con el señor Diego Gayoso, conocedor de la música de los 80 y es posible que más. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Arturo. Un gusto estar aquí en este programa Conexiones a través de CBN Noticias, dispuesto a compartir toda mi experiencia, primero como coleccionista, luego como investigador y finalmente como difusor de la cultura pop ochentera peruana a través de la escena pop y rock de aquella época y de sus actores directos e indirectos. ¿Sabes qué me sorprende mucho? Tienes 40 años, me Así es, ¿no? mi estimado. ¿Y cómo así llegaste hasta los 80? Fue en la época del colegio. En ese entonces me acuerdo que era el año 2000 y Autocontrol estaba relanzándose y había lanzado una nueva producción llamada Y no estás. Como parte de la promoción recuerdo que comenzaron a pasar temas antiguos de la banda, del álbum Sueños, y me gustó mucho el sonido de la batería electrónica, de los sintetizadores, y eso lo fui encontrando en más bandas de la época que las pasaban como un recuerdo o también con fines promocionales, porque me acuerdo que en ese año 2000 Río también sacaba una nueva producción y parte de la promoción era pasar temas antiguos. Y también escuché un programa llamado Cuerdas Locales y ahí descubrí a un grupo llamado Imágenes con un tema llamado Buenos Tiempos. Este señor sabe demasiado, realmente, mucho. ¿Y la más? La Más es un espectáculo que realizó la radio panamericana desde el año 76 hasta el año 89 en diferentes escenarios. Por ejemplo, en el Cine del Pacífico, luego se trasladaron al Coliseo Mauta, pasaron también por la Concha Acústica del Campo de Marte y alguna vez en la Plaza de Hacho, porque la Mauta lo tenían ocupado para otro evento del cual hablaremos más adelante. Pero era increíble, ¿no? O sea, a ver, todo el año pasábamos escuchando música y esperábamos a final de año para ver, en esa época la más de Panamericana, comprabas tu ticket, comprabas tu platita, hacías tu colita y entrabas a ver videos a un recinto. Exactamente, mi estimado, y hay un detalle muy importante. Muchos videoclips no llegaron al Perú, muchos videoclips no existían, de tal manera que se invitaba a un grupo o un solista para que toque las canciones que no tenían video o cuyo video no se pudo obtener. Porque claro, exactamente, y en ese contexto aparecen Doctor No, Frágil, con la vocalista Yuli Villanueva, quien tuvo que cantar temas de moda en aquel 84, porque ella estuvo en la más del 84. En la de verano estuvieron Mache con Hielo, en el 85 en el verano Ace, después estuvo al finales del año Chachi Luján y Doctor No con Pax, luego se forma el grupo Mix para la más del 86, en la más de fin de año el 86 toca por primera vez Río, en el verano 87 Clip y el invitado estelar fue la banda argentina Instrucción Cívica y para fin de año programan a Trama. Y en el más del verano 88 no hubo porque la crisis comenzaba a golpear la economía del país y la radio decidió prescindir del espectáculo en el Amauta y luego lo retoman para la más del fin de año donde se invita a Arena Hash y a Samir. Y en el verano 89 son Samir y Johnny Rojas los encargados de tocar. Nuevamente, este señor sabe demasiado. ¿Qué me cuentas de esa misma época con la más? ¿Había algo parecido a la más? Por supuesto. Estudio 92 crea La Mejor. Así es. El nombre original era La Mejor de lo Mejor y lo toman en parte de una emisora tacneña llamada Radio Power, que se convertía en la primera FM con programación juvenil. Ellos tenían La Mejor de lo Mejor y luego lo abrevian a La Mejor. Y de la misma manera, por ejemplo, en el año 84, realizan el espectáculo en la Plaza de Hacho. Digamos que una de las características de la más y de la mejor es que se hacían en escenarios diferentes. Por lo general, la mejor era en la Plaza de Hacho y la más era en el Coliseo Mauta, dado que Radio Panamericana o Panamericana Televisión habían comprado el Coliseo Mauta, el antiguo Luna Park de Chacra Ríos. Y Estudio 92 lo hacía en Hacho. Y 1160 también elegía sus mejores canciones del año y hacía sus eventos en las afueras de la radio. De igual manera lo hacía Radio 1, otras radios no hacían tanto espectáculo, sino más bien apostaban por giras, como Radio Miraflores y su programa Perú Rock. Pero Estudio 92 lo hacía, digamos, en Hacho, como te comentaba, y ahí desfilaron otros grupos. En el 84 tocó Dueto, en el 85 estuvo Johnny Rojas en la Mejor. En el 85 a finales, porque hablamos del verano, estuvieron Del Pueblo del Barrio, primera banda folk rock que actuaba masivamente. En el 86 fueron Chachi Luján y Doctor No. Y en el año 86 finales
le correspondía el honor a SOS, una banda que recién se formaba y que tenía como líder a Juan Carlos Caipo. Mira, me has nombrado muchos grupos que, bueno, hace tiempo que no los escuchaba nombrar. El Pueblo del Barrio, uno de ellos. Claro, en el 85 sacaron el single Escalera al Infierno de su álbum homónimo, Así es, editado por la CBS, el cual ya había sonado a principios de año, el 85, el tema Gregorio, de la película del mismo nombre, en la voz de María Luisa Carrillo. Pero mi pregunta va a el rock peruano. O sea, todos esos grupos que he mencionado son grupos peruanos. Así es. ¿Cierto? O sea, ¿cómo evoluciona acá? O sea, ¿cómo nace? ¿Quién es el primer grupo de rock? Porque estamos hablando de rock. En los años 80 ya había muchas bandas que tocaban covers y temas propios. Tenemos que situarnos en el año 1980, porque la historia del rock en el Perú comienza en realidad en los 50. Habían orquestas de jazz que incorporaban el rock dentro de su repertorio, y ahí habría que mencionar a la primera banda que grabó rock en un long play, que fue Los Millonarios del Jazz. Pero antes existía Mike Oliver, que también tenía repertorio de rock, pero él solamente publicó discos de 45. Y si hablamos de la primera banda de rock con temas propios que publica un álbum completo, habría que hablar de los Incas Modernos, quienes lo hicieron en el año 1965. Te juro que esos nunca los he escuchado. Primera vez que los escucho nombrar. Es parte de la historia y es importante darlo a conocer para que no se piense erróneamente, como se pensaba en los 80, que el rock peruano comenzó con Frágil. Por eso yo leí en algunas entrevistas de diarios y revistas, Frágil, pioneros del rock peruano. No, no, no. Lo que pasa es que hubo una etapa de silencio mediático para el pop y el rock que fue entre el 75 y el 80, donde se dio mayor impulso a la música criolla y también entraron otras corrientes foráneas como la música disco, y el rock quedó relegado. Pero es por eso que hubo un corte. Imagino que en la época del gobierno militar debe haber habido represión con respecto a temas de rock y todas esas cosas. Lo que hubo fue una restricción en la difusión, porque del 68 al 75, según los entendidos, se editaron los mejores discos de pop y de rock en el Perú. En ese contexto aparece Pax, Tarkus, We All Together, Telegraph Avenue, El Polen, El Opio, El Álamo. Eran bandas que hacían folk rock, pop rock. Hablando en inglés. También en inglés y en español, ojo. ¿Sí? Y como señal de rebeldía al gobierno militar, muchas bandas comenzaron a grabar íntegramente en inglés sus canciones y hacían música propia, no solamente eran covers. Ajá, pero como te digo, entre el 75 y el 80 hubo un periodo de silencio mediático, pero de mucha producción a nivel de conciertos en vivo. Surgían grupos como, por ejemplo, Cramps, que fue una de las primeras bandas de Fiorella Cava, antes de formar Hielo y posteriormente Haas, pero ella venía de Stone Road. Estaba también grupos como Mardi Gras, Nice, Utopía, You. Eran grupos que tenían nombres en inglés, pero que cantaban también canciones propias en inglés. Te hablo del 75 al 80. En el 80 los hermanos Saúl y Manuel Cornejo hacen una aventura de música disco y llaman a las hermanas Calisto para formar el grupo Rolex. Y de ahí sale el primer tema nacional que figura en la Más Más. La canción se llamó Patinando, salió primero en un disco de 45, editado por el sello IEMSA, y luego aparece el álbum completo para esta misma disquera que dirigía Augusto Sarria Papá, en el año 81. Y en esa época de los 80, ¿qué vino primero? ¿La onda o la tendencia del rock argentino o estaba el rock peruano primero acá? A nivel comercial. A nivel radial, hay que decirlo, era la onda del rock de España. Pero llegaron muchos grupos desconocidos que en España ni siquiera figuraron en las 40 principales, o si figuraron estaban en los puestos más bajos. Por ejemplo, Flash Strato, China, Puscarra, estaba también Tino Casal, que ya tenía un nombre ganado y ni qué decir Mecano. Miguel Ríos era una leyenda en España. Acá nos llegó con el álbum El Rock de una Noche de Verano y se tocó un tema que en España no sonó, que fue Amor por Computadora, que era toda una novedad, porque las computadoras acá en el Perú recién estaban llegando a nivel de oficinas, no tanto en casas, y por eso que la letra de la canción llamó la atención. Y cuando Miguel Ríos tocó por primera vez en el Perú en el 95, no se sabía la letra de Amor por Computadora, porque esa canción nunca fue un sencillo en España. No te puedo creer. No lo fue. Y acá fue todo un éxito. Acá fue un golazo. Y también tocaron el lado B, que fue El Rock de una Noche de Verano. Creo que fue una estrategia de la disquera El Virrey, que tenía la representación de Polydor, que era el sello que manejaba Miguel Ríos en España y a nivel internacional. Mira tú. Yo realmente pensé que Amor por Computadora era un éxito rotundo en toda la parte en Perú lo fue. Solo fue en Perú, nada más. Porque en España el sencillo principal que se promocionó fue El Rock de una Noche de Verano. Lo que pasa es que en nuestro país había la costumbre de recibir un vinilo
Y ahí el disc jockey, en coordinación con el programador y la disquera, elegían el sencillo. No era como en España, que se lanzaba el 45 y decía, ya, tienes que tocar esa canción. Oye, y estos señores que, ahorita no me acuerdo, yo no me llamo Javier. Eso viene en el 86, exactamente. Lo toca primero Doble 9 del álbum 35 años de éxitos, de Los Toreros Muertos. Primero sale el 45 con Yo no me llamo Javier y Bares Bares, que era el lado B, y finalmente aparece el álbum completo, del cual también suena una canción llamada Mi Agüita Amarilla, principalmente en Radio 1. Esas canciones medias extrañas, medias raras, que no todo el mundo escucha, pero que todo el mundo se vacila. Lo que pasa es que había mucha censura en las radios más sintonizadas. Por ejemplo, Doble 9 estrena el tema en el año 86, justo cuando llega el disco fresquito de España. Pero Radio Panamericana tenía otra política. Había mucha censura hacia las letras que contenían malas palabras. Por ejemplo, recordarás el Deja ya de joder, yo no me llamo Javier. Resulta que mi buen amigo Carlos Castellanos, así se le conocía a Carlos Alfonso Montalvo en Panamericana, quien conducía el programa Stereo Rock, o Radio Rock, perdón, corrijo, él tuvo que grabar una cuña que decía censurado en la parte que decía Deja ya de joder. Y lo mismo hicieron con canciones como Nunca quedas mal con nadie de Los Prisioneros, pero ya en el 88 se liberalizó la cuestión y podías escuchar un gente cojuda en la canción Me voy de aquí de Haas, o G de Gilipollas, que era un tema de pabellón psiquiátrico. Sí, o sea, eran un tiempos de mucha mentalidad conservadora, no se podían decir malas palabras, y es por eso que una vertiente del rock que considero que tuvo apoyo fuera de los medios y que debió tenerlo era el rock subterráneo, donde había grupos de punk, grupos de metal, grupos de folk, grupos de rock progresivo, grupos de wave, sino que como las letras eran crudas, la gente de las disqueras y de los medios, y algunos, obviamente, eran muy conservadores. Porque si no hubiera habido esa mentalidad cerrada, ya tendríamos álbumes editados de voz propia, Escuela Cerrada, Lima 13, Cardenales, Paralelo AB, Salón Dada, porque las letras más que tener lisuras eran muy crudas. Voz Propia, por ejemplo, presentó un tema llamado Espejo Quebrado que decía vomitando me verás así, vomitando hasta morir. Y solo por eso, la crudeza de esa palabra, CBS no le dio luz verde al proyecto del álbum, que luego lo materializaron de manera independiente como maqueta con el nombre de El Ingreso. Y si te das cuenta, Voz Propia hasta el día de hoy se mantiene, no hizo concesión a ninguna disquera, no hizo concesión a ninguna productora, y ellos mismos han tenido su público, respaldado por los fanzines que habían en esa época, que los creaban los mismos seguidores, y también por los conciertos que daban. Oye, y, bueno, cuéntame a ver, esa etapa básicamente estamos hablando de rock en español. ¿Y el inglés? Estaba muy fuerte. Pero hasta el año... ¿Cuántos grupos? Nada. No, nada que ver. El rock en inglés siempre es un comparación a lo que había en español. Te comento, por ejemplo, en el 84 ya se sentía la baja de popularidad del rock en inglés frente a la invasión argentina que comenzaba con Charly García y las canciones del álbum Clicks Modernos, que eran Nos siguen pegando abajo y No me dejan salir. Y también aparecía el primer álbum homónimo de Heite, producido por Charly justamente, con temas como La calle es su lugar. Te hablo del 84, donde la mayoría de grupos que sonaban en la radio de habla hispana eran españoles y también entraban los peruanos. Aparecía TV Color con su propuesta de rock fusión, aunque los temas Bajo Control y Crecer, eso que te faltó, que salieron en un 45 por el sello Yemsa, tenían mucha influencia de la New Wave. Lo mismo Frágil, que reaparecía con Piñín Folgado en la voz, una cantante argentina que ellos conocieron en un viaje a Buenos Aires, que hicieron con la intención de internacionalizarse, se daba a conocer con el tema La nave blanca y Alrededor. Estas dos canciones tuvieron videoclips. Pero era muy pop, comparativamente. Y te hablo esta idea y con esto vamos cerrando. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Billy Idol. ¿No? Billy Idol la rompió en el 84. Así es. Sacó su álbum Vital Idol y habían canciones que ni siquiera en Inglaterra eran éxitos y que se hicieron populares por la publicidad. Hubo un comercial de una tienda Josie, ¿te acuerdas? Y en la campaña donde salían unas chicas saliendo de un internado y vistiéndose con ropa de verano, la canción de fondo era Do Not Stand in the Shadows, que era un tema que no fue lanzado como sencillo, que solamente fue un éxito acá en Perú, pero que era parte del repertorio de Billy Idol en vivo. Muchos éxitos. O sea, Billy Idol, oficialmente, Dancing with Myself, Rebel Yell, Baby Talk, que fue un tema anterior, que acá impusieron Money Money, Blue Highway, Hot in the City. Eran temas que Billy Idol lanzaba oficialmente como sencillos, pero acá recibían el álbum y, por ejemplo, para un comercial buscaban la canción que más se acomodaba y en los comerciales de televisión hacían que un tema suene. Así sucedía en esa época. Tienes demasiado conocimiento, sabes mucho
yo creo que vamos a tener que hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta parte, porque es demasiado conocimiento. Con el mayor de los gustos, mi todo el estimado. mundo debería de conocer, saber. Este es un programa nuevo, vamos a sacarlo adelante. Entonces, bueno, gracias señores, estamos aquí, Diego. Un placer, mi estimado. Cuando gustes. Estamos en CBN TV. Pronto nos veremos nuevamente en Conexiones. Gracias. Arturo con ustedes.